George Julian Hotain no es reconocido dentro de la historia editorial de Estados Unidos, una especie de soñador que comenzó a idear una revista de variedad que podía vender a todo el público llamada Homebrew y que era un proyecto bastante pequeño, del cual estaba sostenido por parte de sus amigos y familiares de Hotain, al igual que el Bohemios. Si la gente y el mundo lo recuerdan en realidad es porque Hotain tuvo una decisión extraña que rompía con una armonía de sus textos, porque Hotain buscó, por sobre todas las cosas, una colaboración con el recién publicado Howard Phillips Lovecraft. Por alguna razón encontraba curiosa la obra publicada de este y pensando que podía aprovechar el impulso de algo exitoso, le hizo a este una oferta para que pudiera escribir una obra de horror. Pero las condiciones estaban fuera de las afinidades y de gusto de Lovecraft. Creo algo que podía ser del género del horror, pero este tendría que ser serializado y le pedía hacerla un poco menos morbosa de lo natural. Lovecraft, como casi todo lo que comentaba en cartas, diría: en esa forzada, laboriosa y artificiosa composición, no nada cercano a una gracia natural o artística, para que ésta exista debe de haber una superfluidad de hilos conductores y repetidores para hacer que cada historia funcione. Mi único objetivo era la compensación monetaria, de una guinea por relato. Este es un manifiesto con inartesia. Para escribir de esta forma, de arrastrar a una figura una serie de episodios artificiales, involucra la violación de todo lo que pudiera ser espontáneo y sencillo, de la impresión que debería caracterizar un relato corto. Reduce a un autor insatisfecho de ser arte a un trabajo común y mediocre, mecánico y poco imaginativo. A pesar de eso, lo hice por necesidad. Cuando uno tiene necesidad, no es escrupuloso y por ello acepté el trabajo. Es por ello que muchos académicos y fanáticos del autor apuntan a Herbert West, el reanimador, como uno de sus peores trabajos, pero resulta algo severo en realidad. Hay una especie de encanto con las desventuras que le ocurren a Herbert, quien es visto a través de la primera persona, a través de un colaborador de quien tiene que sufrir sus experimentos y las consecuencias de estos, y de paso notando la evolución maníaca de Herbert durante la Universidad Miskatonic de Medicina en Arkham. Y a pesar de que Lovecraft detestara demasiado el trabajo, claramente no podía desprenderse de un sentido sardónico de expresar además sus filosofías en los objetivos vagos de West. Eso, y también que se asoma las percepciones raciales de su obra, una constante que siempre se debe de remarcar, como el hecho de que por alguna razón el suero no funciona con cadáveres de personas de color. Pura gente blanca puede darse el lujo de ser un muerto viviente. Qué raro. A pesar de eso, Herbert West Reanimador se volvería uno de los eslabones más populares de las republicaciones de los trabajos de Lovecraft durante su etapa póstuma. Quizás también por el valor de que Reanimador se volvería uno de los primeros relatos en tratar lo que hoy conocemos como el zombie moderno. Mucho antes de que Richard Matheson, que en realidad hablaba de vampiros, pusieran Soy Leyenda, aquí aparecen seres que salen de las tumbas y que pueden comer personas vivas. Y a pesar de ello, también la historia de adaptar obras de Lovecraft al cine es una sujeta de varias vaguezas, quizás porque las personas correctas para adaptarlo no habían nacido. Corman incluso lo intentó en un ciclo que adaptaba obras de Edgar Allan Poe, con una infiltrada de Lovecraft, pero es una de sus películas menos celebradas y problemáticas de producción. La gran oportunidad llegaría por mero destino en una conversación, y no para un cineasta, sino para un director de teatro. En una plática que tuvo en una fiesta sobre horror con una mujer, Stuart Gordon se quejó de que todo el mundo aprovechaba el monstruo vampírico derivado de Drácula. Casi nadie adaptaba el otro extremo, de Frankenstein y la idea del científico loco. Es en esa conversación que la mujer le dijo si había leído alguna vez Herbert West Reanimador, algo que para Gordon resultaba un terreno nunca explorado dentro de la literatura, y que al leerlo quedó encantado, entendiendo el posible potencial de quizás explorar una adaptación de Herbert West Reanimador, pero para el teatro. Reanimador fue una apuesta muy arriesgada para Gordon, porque su primer planteamiento era la de recuperar la esencia de lo que era el teatro guiñol. Un teatro con vísceras, con violencia y con desnudos constantes que los franceses crearon después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta explosión de vísceras no le agradaba a la academia, y pensando que con ello también se eliminaba la potencial idea de filmar la presentación teatral para venderla en el cine o de adaptarla para la televisión abierta, como lo habían hecho con una obra llamada Vagabundos Blanquecinos. Nunca he visto esa película, pero pensaron que lo mejor que podían hacer era adaptarla directamente a la televisión, a través de una miniserie.
De hecho, esta posible adaptación se iba a tratar de un trabajo de 6 episodios muy similar a los 6 capítulos que tiene Herbert West Reanimador y que buscaban adaptar de manera fiel, pero el presupuesto pues resultaba bastante complicado de conseguir. Pero nadie le cambió la idea a Gordon de pues dejar Reanimador, a tal grado de que su primer proyecto que lo debutaría en las filas fílmicas pues era una adaptación nunca lograda de Perversión sexual en Chicago, del legendario David Mamet, quizás uno de los autores teatrales más celebrados de la segunda mitad del siglo pasado. Pero el horror era más libre, más devoto a una inspiración infantil de vehemencia, al Frankenstein de Peter Cushing de Hammer, de encontrar un sentido del humor y horror, y que además pues les dejaría huella y dinero. Finalmente, la persona que se sumó al proyecto por ser fanático de Lovecraft fue el productor Brian Yuzna, quien accedió a filmarlo, pero pues para que solo fuera una película, no una serie de televisión, que fácilmente podían vender con Charles Band, a quien todo niño noventero pues podrá reconocer como el sujeto detrás de Puppet Master, pero por ese entonces Charles Band se encontraba trabajando para Empire Pictures, todavía no existía Full Moon Pictures. Reanimador es algo que justamente te hace decir, diablos, ya no hacen películas de horror como antes, porque se trata de una vulgaridad libre de atavíos de estudio y que no repara en mostrar salvaje violencia, desnudos descomunales de gente muerta y grotescos, bastante grotescos, y de manera bastante infame sexo. Es como si una fantasía adolescente radical que surge de las manos de los involucrados, pero que esta idea de lo vulgar y poco elegante no deje cabida a pensar en Reanimador como una obra mundana. Todo lo contrario, puede que se trate de la mejor película de horror de su año y que de nuevo, realizando pues lo poco que costó, apenas menos de $1 millón, y pues el nivel de detalle que tiene es por demás asombroso. Reanimador, como su inspiración en Hammer, no es precisamente la adaptación más fiel de la obra de Lovecraft, pero sí más entendida en esa generación que lo leyó y volvió popular en los libritos de bolsillo. Quizás con ello omite los problemas capitulares de su obra original, pero es astuta en su adaptación, también entendiendo que el eje formador es la locura empedernida de West y que aquí es algo imposible de imitar. Ninguna película se ha logrado acercar a la locura de Jeffrey Combs. Este aparece como un sujeto delirante, maníaco en sus ideas. Sus planes de obtener vida de los muertos realmente pues no le beneficia a nadie y es un monstruo astuto que solo tiene ojos para su proyecto y con ello también una enemistad con aquellos a quienes considera envidiosos de su intelecto y que en realidad pueden llegar a ser peores que él. Por ciertas escenas, pero es una maquinación de chantaje que logra por tener un aspecto maníaco, por alguna razón que nunca oculta, una clara señal de egolatría recalcada y también de una posible relectura de identidad queer en su actuar, porque de todas las personas con la que genera más empatía es con el estúpido de Dean Cain, algo como una especie del opuesto de Igor popular o el ayudante del Frankenstein o el científico loco en la cultura popular. Dan está lejos de representar una deformidad o de verse como un mequetrefe, algo que sí tiene West y tiene una vida perfecta con su prometida, envidiable para todos, incluso para West, con quien tiene más relación directa, mayor química y sobre todo con quien puede mostrarse de manera más normal y hasta bromista, cosa que le presta mucha atención a Megan, interpretada por Barbara Compton, quien por alguna razón se corroe de la envidia de que pase tiempo con la persona a la que más le deposita confianza. Y sí, hay que mencionarlo, Barbara Compton en esta película se ganó una posición como un símbolo sexual, al igual curiosamente que Jeffrey Combs. Nadie recuerda a Bruce Abbott, un séquito de mujeres prefiere la normalidad ratonífica de Combs y de esta dominación, pero nadie recuerda al héroe de la película. Pero pues la realidad es que hay una diferencia abismal entre pues la sutileza dominante de West con la sexual de Megan. Son dos polos y algo que ha ganado controversia a lo largo del tiempo. Ya no lo hacen como antes. No voy a ser la persona que les va a decir que la infame escena de sexo oral de Megan es elegante. Bueno, quizás un poco por la construcción de los efectos especiales a través de David Gale, que solamente con su cabeza construye una aura de maldad pura y bastante graciosa. Pero el acto de violación presente es un atajo incómodo en cierto sentido. Pero no por ello menos bizarro de presenciar y hasta en una forma retorcida, algo que la película construye como, sí, es vulgar, pero es un tono de humor irreverente, claramente misógino en su condición de hacer a Megan como una mujer objeto de poca personalidad y constante princesa en apuros, pero también sería necio pensar que esto tiene la construcción de infamia que se le da a otros casos como lo fuera El último tango en París o Kramer contra Kramer, de abuso, porque a diferencia
que siempre ha salido a flote es que Bárbara entendió el tono de la película, considerando algo notorio que aceptaría filmar cuando todas las demás actrices potenciales desecharon el papel al encontrar esa escena, y que también ha sido parte de su filmografía, de ser mujeres espampanantes, sex symbols, que juegan con esa virtualidad juguetona de sexualidad, de violencia, y que claramente con Stuart Gordon siempre encontró esa conexión en sus colaboraciones, incluso de vida y muerte. Eso fue todo. No se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. Reanimador es una película que yo la vi en YouTube cuando era un puberto y, oh sorpresa, resulta que no han eliminado ese video. De hecho, hay gente que ha subido las versiones restauradas. Amén de si tienen las escenas de sexo, porque son bastante ruidosas. De hecho, recuerdo cuando yo la vi en casa de mis papás, pues sí, fue una especie de jumpscare, porque de pronto empiezas a escuchar los orgasmos de esa mujer rubia gritando por todas partes. Entonces, si pueden buscarla, pues ahí la pueden encontrar. Hasta está subtitulada. Si no, es una película bastante sencilla de encontrar en ciertas plataformas como Shudder. Me imagino que de vez en cuando en Amazon Prime. Ahí, de hecho, la vi hace como 2 años en un Halloween. Y pues sí, es esta película clave dentro del cine de zombies. Es una película muy divertida. Es una película que también no se presta muy en serio. Y de nuevo, como con este tema de la escena, de la infame escena, pues creo que hay un material que está prestado como a analizarse. No es precisamente que te vaya a gustar, y es una escena que claramente te deja algo incómodo. No me imagino a alguien que se sienta erotizado con ese momento, pero pues vamos, se ganó su posición dentro de la historia del cine de terror, porque creo que nadie más ha hecho algo tan asqueroso y puerco. Felicidades, Stuart Gordon, por donde quiera que estés. Desgraciadamente se nos fue demasiado pronto, y siempre fue un autor constante en estas adaptaciones de Lovecraft y de Bárbara, que ahí de vez en cuando aparecía, a veces siendo objeto de deseo, a veces siendo como objeto de deseo maníaco. Y pues sí, encuentro eso como muy bonito, esa congeniación que llegaron a tener como actores y directores, esa confianza que pues a veces no se tiene. Nos vemos.